El tercer ejército del teniente general George Patton avanzó mucho desde su activación el 1 de agosto de 1944 en Normandía. Tras la ruptura en Normandía, el ejército de Patton había avanzado 400 millas en un mes, cruzando toda la Francia central hasta la región de Lorena. El avance de las tropas de Patton hacia Lorena obligó a los alemanes a enviar refuerzos al oeste para bloquearlo. En septiembre de 1944, el 15 Cuerpo de Heydrich, del Tercer Ejército, avanzó contra el 64 Cuerpo alemán para hacerlos retroceder más allá del río Mosela. La segunda división blindada francesa dirigida por el general Philippe Leclerc lideraba el avance. Al mismo tiempo, los alemanes pensaban usar su cabeza de puente al oeste del Mosela para contraatacar el flanco sur del Tercer Ejército estadounidense. Para este fin, los alemanes trasladaron la Brigada Panzer 112 a Epinal por ferrocarril, que está cerca del pueblo de Dompierre, y la Brigada Panzer 111 a Remiremont. En una batalla de 2 días en Dompierre iniciada el 12 de septiembre, un grupo de la segunda división blindada francesa de Clerc del cuerpo de Heydrich derrotó a la 112, a Brigada Panzer del 47 o cuerpo de Lüttwitz, enviada para frenar a Heydrich. Para 1944 la segunda división blindada francesa ya tenía un largo historial de combate. Contaba con muchos veteranos y para esta fase de la guerra ya tenía gran reputación bajo Leclerc. La división estaba compuesta en gran medida por voluntarios de unidades coloniales africanas. También incluía voluntarios más recientes como resultado del avance a través de Francia. Mientras las fuerzas estadounidenses enfrentaban a la 16ª División de Infantería Alemana desde el norte, un comando francés al mando del coronel Paul Girat de Langlade penetró una brecha en la línea alemana y evitó a esa división. Langlade, detrás de la línea alemana, era una gran amenaza para las posiciones alemanas al oeste del Mosela. Esta amenaza podía colapsar el frente alemán al sur de Nancy, por lo que el coronel general Blaskowitz del grupo de ejércitos G ordenó un contraataque inmediato para salvar la división y restablecer la línea del frente. La Brigada Panzer 112 salió de la reserva para abordar la situación, con apoyo de la División Panzer 21. Aunque las brigadas Panzer fueron creadas originalmente para la grave situación en el frente oriental, muchas de ellas finalmente fueron desplegadas en el oeste. El 12 de septiembre, Langlade capturó la ciudad de Vittel, y luego avanzó más allá de las líneas alemanas. Mientras Langlade avanzaba, las fuerzas alemanas que planeaban atacar al oeste debieron retomar Vittel. Ese mismo día, la Brigada Panzer 112 salió de la ciudad de Epinal en 2 columnas, rumbo a Vittel. La primera columna incluía un batallón de Panther, uno de Panzer Grenadier y apoyo de artillería limitado. Esta formación llegó a Dompierre en la tarde del día 12. La apoyó la segunda columna, de la 112 Brigada Panzer. Era el segundo batallón Panzer de la brigada, equipado con Mark IV y un batallón adicional de Panzer Grenadier. Esta columna siguió otra ruta y el 12 llegó a Darny. La primera columna, habiendo llegado a Dompierre, decidió acampar y pasar la noche en este pueblo, que estaba situado en una depresión rodeada de colinas boscosas. La falta de reconocimiento, o incluso una pista sobre el paradero del enemigo aparentemente no perturbó al mando, porque prefirieron quedarse en el pueblo bajo y expuesto que en los bosques circundantes en las alturas, donde podrían camuflar sus tanques. Las tropas alemanas inexpertas también resultaron ser soldados de buen clima porque no enviaron patrullas ni colocaron guardias durante la noche lluviosa, sino que buscaron la comodidad de las casas del pueblo. Mientras tanto, el mando de Langlade, habiendo tomado la ciudad de Vittel el 12 de septiembre, continuó hacia el este en 3 grupos de tarea del tamaño de un batallón. Fueron desplegados esa noche, antes de llegar a Dompierre y Darmas. Este es una aldea al sureste de Dompierre. Langlade instaló su puesto de mando en Bl. Sur-Isle y distribuyó sus 3 batallones alrededor y al suroeste del pueblo. Los 3 batallones bajo el mando de Langlade estaban integrados por unidades de distintos batallones. Langlade mantuvo una fuerza del tamaño de un batallón bajo su mando personal, que fue desplegada alrededor de Bl. Sur-Isle. Los otros 2 eran conocidos como Grupo Massou y Grupo Mingonet. El grupo de Langlade estaba en una desventaja decisiva en lo que respecta a tanques. Los franceses tenían 48 M4 Sherman, 5 ligeros Stewart y 11 cazatanques M10.
Eran inferiores a los Panther, pero los franceses tenían 4 veces más artillería, y la aviación aliada dominaba los cielos. La tarde del 12 de septiembre, civiles franceses informaron al coronel Langlade que una gran fuerza de tanques alemanes avanzaba hacia Dompierre. La información se confirmó al anochecer, cuando los puestos avanzados franceses oyeron vehículos pesados reuniéndose en la zona. Al final de la noche, Langlade sabía que las dos formaciones actuaban por separado y que la brigada Panzer más cercana estaba mal desplegada cerca de Dompierre. Por lo tanto, decidió atacar a la mañana siguiente. Sus planes eran simples: la columna derecha del grupo Mingonet atacaría Darmas y cortaría la carretera entre Dompierre y Epinal. La columna izquierda del grupo Massou atacaría al enemigo en Dompierre. Mientras hubo algunos enfrentamientos menores entre las dos fuerzas en la tarde del día 12, la batalla principal comenzó alrededor de las 8 de la mañana del 13 de septiembre, cuando las fuerzas francesas se posicionaron alrededor de Dompierre. Langlade ordenó posicionar su artillería y se preparó para enfrentar al enemigo. El pueblo de Dompierre se encontraba en un valle estrecho y, como se mencionó anteriormente, la mayoría de los tanques alemanes estaban reunidos aquí en la parte baja. Langlade aprovechó la mala visibilidad alemana y ocupó posiciones estratégicas con vista al pueblo. Al perder posiciones clave ante los franceses, las tropas alemanas intentaron recuperar la iniciativa. Los combates comenzaron al este de Dompierre cuando tanques Panther alemanes intentaron avanzar al sur. Los M10 con apoyo de artillería precisa y continua frenaron el avance inicial. Después, aviones P-47 estadounidenses atacaron a los Panther en las aldeas. Aunque los ataques aéreos diurnos causaron muchas pérdidas de tanques, el fuego antiaéreo alemán también fue considerable. Aprovechando los ataques aéreos, las fuerzas francesas rodearon Dompierre y atacaron a los alemanes desde 3 flancos. Hubo más ataques aéreos a las 11 am cuando las fuerzas francesas entraron en Dompierre. El comandante alemán en Dompierre pidió ayuda a la segunda columna de la brigada Panzer 112, pues sus tropas inexpertas no lograban frenar el avance francés. Alrededor de las 13 horas, Langlade, ubicado en Vl-sur-Illen, fue advertido sobre el avance de las fuerzas alemanas. Era la segunda columna de la brigada Panzer 112, con tanques Mark IV y más infantería. Se reunió una fuerza francesa improvisada y se desplegó apresuradamente. Esta fuerza improvisada pudo, con algo de determinación, retrasar a la fuerza alemana que avanzaba, la cual se comprometió a la batalla en un ataque desventajoso. No obstante, los franceses ya estaban listos, y destruyeron 7 Mark IV en el primer enfrentamiento. Durante la acción, crecieron las bajas alemanas y la columna sur desistió del rescate. Al final del día, los alemanes en Dompierre dejaron sus vehículos y huyeron a pie al este, dejando el campo a los franceses. Mientras tanto, durante la tarde continuaron otros pobres contraataques y rupturas alemanas desde Dompierre. Sin embargo, solo resultaron en más bajas con muy pocas ganancias. El despliegue francés y la cooperación entre fuerzas terrestres y aéreas causaron grandes daños. El pueblo de Dompierre estuvo bajo fuego todo el día y cualquier intento de salir era frenado por la artillería. Por la noche, el primer batallón del regimiento Panzer 29 fue destruido. Las pérdidas totales de la brigada Panzer 112 fueron horribles. Se calcula que hubo 350 muertos, 1000 heridos y de 90 tanques solo quedaban 21. La 112 Brigada Panzer perdió casi todo su batallón de Panther, solo 4 tanques pesados escaparon del desastre de Dompierre. El batallón Mark IV sufrió bajas, elevando los tanques destruidos a más de 60. Como la brigada Panzer 106 días antes, la brigada Panzer 112 fue derrotada en su primer combate, pese a tener superioridad numérica. En el frente occidental, las brigadas Panzer no estaban en condiciones de hacer frente a las fuerzas aliadas, que eran móviles y estaban bien equipadas. A diferencia de la infantería rusa, la infantería aliada estaba lujosamente equipada con armas antitanque y contaba con el apoyo cercano de tanques, artillería y fuerzas aéreas.
Esta batalla, caracterizada calurosamente por el comandante del Quinceocuerpo como un brillante ejemplo de perfecta coordinación entre aire y tierra, no solo fue una hazaña militar sobresaliente, sino que también asestó un golpe devastador a los planes de Hitler de lanzar un ataque blindado contra el flanco del Tercer Ejército. Si te gustó la historia de este duelo de tanques, suscríbete y apoya el canal. Gracias por vernos.